Ese es el tema de conversación en el día de hoy. La idea es que como responsables de la educación, de la formación, de la crianza de los hijos, podamos aprender a leer de manera correcta, a interpretar de manera correcta, eso quiere decir de forma comprensiva y además científica, la conducta de nuestros hijos como una expresión de necesidades emocionales y no como un ataque personal. Y eso es bien interesante. Y esto me lleva, mis queridos papás, a contarles una historia. Hace, no sé, puede haber sido 20 años atrás, trabajaba en la Casa de Justicia del barrio La Juventud en Bucaramanga. Me encontraba en la fiscalía, allí donde diariamente acudían papás, sobre todo mamás, a resolver conflictos de pareja, específicamente aquellos relacionados con los famosos llamados alimentos. Un día, estando ahí en la fiscalía, llegó una mamá, una profesora y un niño. Tal vez tendría ese niño en ese momento unos 11 o 12 años máximo, no tendría más. Y recuerdo que esa profesora le decía a la fiscal de ese entonces que le ayudara a resolver el problema con este muchacho, que básicamente era un delincuente y que para comprobarlo le llevaba el observador del alumno. Todo chismoso, yo, por supuesto, me acerqué muy ahí como no queriendo para escuchar de qué se trataba. Cuando la fiscal empezó a leer las notas que habían en el observador del alumno, pues a mí empezó a preocuparme el discurso porque nada, absolutamente nada de lo que decía ahí era bueno. Todo apuntaba perfectamente a definir a ese niño como un delincuente. 11 o 12 años de edad, ya se interpretaba la conducta como la conducta o el comportamiento de un delincuente. Lo que seguramente no se detuvieron a preguntarse fue esto: ¿qué hay detrás de la conducta de ese niño? ¿Qué hay detrás del comportamiento de ese niño? ¿Cómo nosotros, que somos los responsables de la educación, de la formación y de la crianza, se nos olvida interpretar de manera, como dice aquí el objetivo, comprensiva y además científica, la conducta de ese niño? Yo estoy completamente convencido, y ese era mi convencimiento en esa época, en ese entonces, que ese niño no planeaba de manera sistemática sus conductas y comportamientos. Yo estoy completamente convencido y seguro que si a usted, mamá, a usted, papá, su hijo alguna vez, como se dice, y perdónenme la expresión, en términos santanderianos, muy santanderianos, yo estoy seguro que su hijo, cuando, entre comillas, le saca la piedra a usted, él no planea de manera sistemática cómo hacerlo. Yo no me puedo imaginar a un niño de 11, 10, 9, 7 años sentado en la orilla de la cama planeando cómo poner en jaque la vida de sus papás, cómo joderle la vida a sus papás. Entonces estamos aquí para que hoy reflexionemos sobre eso, sobre lo que hay detrás de la conducta de un niño y de un adolescente. El punto de partida va a ser este: el comportamiento, la conducta que asume su hijo en determinados momentos o ante determinadas experiencias de la vida son una máscara. Muy seguramente muchos de ustedes vieron hace algunos años atrás una película que se llamaba La Máscara, precisamente. Y detrás de esa máscara había un personaje, la experiencia de un personaje. Muchos de los grandes superhéroes de la historia de la humanidad, que hace parte de la fantasía infantil, tienen máscara. Y esa máscara en esencia esconde la realidad de ese personaje, lo que hay detrás de ese personaje. Cada vez que su hijo asume un comportamiento de esos que nosotros llamamos malos,
Y me gustaría que a partir de hoy dejáramos de usar la palabra mal comportamiento y empezáramos a usar el término comportamiento defensivo o comportamiento de supervivencia. Ustedes recuerdan que en la conversación que tuvimos hace unos días atrás, hablábamos que el cerebro como tal, el cerebro, la estructura, el funcionamiento del cerebro no está diseñado para obedecer y que por el contrario está diseñado para cooperar o para defenderse. Entonces, cuando llamamos mal comportamiento, básicamente estamos hablando de un comportamiento que es defensivo o de supervivencia, pero es lo que se esconde detrás de la máscara. El comportamiento es lo que nosotros vemos, la conducta es lo que nosotros vemos. Lo que nosotros no vemos es lo que hay detrás de esa conducta y de ese comportamiento. Eso que nos pasa a nosotros como papás, que a veces no resistimos, no aguantamos, no soportamos más, y producto de ese no aguanto, no soporto, no resisto, es que asumo comportamientos agresivos, violentos frente a la conducta, muchas veces defensiva de nuestros hijos, tiene un origen. Y quizás el origen es un código emocional de crianza, que es lo que hemos venido hablando. Ustedes recuerdan que en el primer momento en que nos reunimos alguna vez hablábamos de las competencias parentales. Y esas competencias parentales nos hacían referencia a una capacidad que tenemos nosotros o que deberíamos formar nosotros frente a la crianza de los hijos. Hoy no hablamos de competencia, hoy hablamos de código emocional de crianza, es decir, ideas, creencias o pensamientos heredados posiblemente, quizás de la misma familia o de la misma cultura, que adoptamos frente a la crianza. Y aquí hay un código emocional que dice, cuando mi hijo se comporta mal, básicamente es porque quiere fastidiarme. Cuando mi hijo tiene un mal comportamiento, básicamente es porque quiere, y vuelvo y repito la palabra y me excuso si suena vulgar o grosera, es porque quiere joderme la vida. Creo que les conté alguna vez de la expresión de una mamá que me decía después de una escuela de padres, mi hijo es como un palo cagao que no sé por dónde cogerlo. Mi hijo es un problema para mí. El comportamiento de mi hijo y la conducta de mi hijo son problemas para mí. Lo que básicamente él quiere es arruinarme la vida, joderme la vida, fastidiarme la vida. Y muchos de nosotros vemos la conducta y el comportamiento de un niño o de un adolescente desde ese código emocional de crianza. Ahora, todo tiene una causa, todo tiene un origen. Ese código emocional de crianza tiene una causa y tiene un origen. Vamos a mirar cuáles son esos posibles orígenes de esa idea que tenemos nosotros frente a la conducta y el comportamiento de los hijos. El primero de ellos, falta de educación emocional en las generaciones anteriores. Cuando hablo de generaciones anteriores, estamos hablando de la generación de nuestros padres, estamos hablando de la generación de los abuelos, que nunca se ocuparon de aprender a gestionar una emoción. Conozco no uno, ni dos, ni tres casos, sino muchos casos de padres que no le hablan hace años a sus hijos. Ayer precisamente compartía con un amigo y me contaba la historia de un político muy reconocido en esta ciudad, en este departamento, que manifestó que él no tenía nada que hablar con su mamá, nada. Y estoy hablando de una persona adulta, estoy hablando de un político, estoy hablando de una persona que ha tenido muchas experiencias en su vida, quizás no tan buenas o tan positivas como todos quisiéramos tenerla, pero en este caso, una experiencia con su madre. Y hace años no le habla a su mamá. La causa la desconozco completamente, pero aquí lo que me muestra esa expresión de este personaje es que le falta o le faltó y aún le sigue faltando educación emocional, gestión de las emociones. Todos en algún momento hemos tenido desacuerdos con nuestros padres, por supuesto.
Todos en algún momento hemos diferido en las formas de ser, de creer o de pensar de nuestros padres, por supuesto. Y en algún momento hemos reaccionado de manera a veces también grosera y agresiva frente a una conducta y un comportamiento de nuestros padres. Y de allá para acá también. Pero lo que esas generaciones anteriores, de lo que esas generaciones anteriores nunca se ocuparon, fue de aprender a gestionar sus emociones, las experiencias emocionales de su vida. Un segundo posible origen de ese código de comportamiento, de conducta parental, está relacionado con la interpretación ilusoria y fantasiosa de lo que debería ser el comportamiento de un niño. Y aquí la palabra clave y el punto clave es precisamente ese, debería. ¿Cuál debería ser el comportamiento de un niño? ¿Cuál debería? En términos de fantasía, para la mente de un padre, el niño debería siempre obedecer. Siempre decir, sí, señor. Siempre decir, sí, señora. Siempre decir, como usted mande, papá. Como usted mande, mamá. Esa es la ilusión que nosotros tenemos y la fantasía que nosotros tenemos. Es decir, usted solamente haga caso. Usted vino a este mundo solo y exclusivamente a hacer caso. Obedezca. Vaya. Si el niño va, si el niño hace, satisface esa ilusión que tiene el padre frente a la educación y la formación, crianza de su hijo. Lo que quizás se nos olvida a nosotros es que el niño, desde el vientre, está formando su propio sentido de existencia, su propia forma de ser. Se va a demorar en encontrarla, por supuesto, es un proceso demoradito en el tiempo, pero está construyendo su propia identidad, su propia forma de ser. Y no necesariamente, y no obligatoriamente, un hijo tiene que pensar como piensa el padre. Un hijo tiene que sentir como siente la madre. Un hijo tiene que creer lo que cree el padre, o un hijo tiene que creer o está obligado a creer lo que cree la madre. No necesariamente tiene que ser así. No es una obligación ser como papá. No es una obligación convertirse en papá o convertirse en la mamá, en una proyección del padre o en una proyección de la madre. Entonces, hay momentos en que el hijo va a decir no. Hay momentos en que el hijo no quiere, no se va a levantar, no va a ir. No porque sea un mal hijo, no porque quiera fastidiar, no porque quiera hacer que la mamá explote de ira. No necesariamente. Detrás de esa conducta, detrás de esa máscara, detrás de esa expresión, quizás hay algo que papá y mamá aún no alcanzan a ver. Una tercera posibilidad de origen de ese código emocional de crianza es que usted, mamá, usted, papá, está física, mental, espiritualmente agotado. Está en el límite de su ser, en el límite de su capacidad parental. Y eso es entendible. Hay momentos en que estoy completamente seguro y convencido que ustedes quisieran alquilarlos, venderlos, cambiarlos por, no sé, un computador, un teléfono celular, perdónenme la expresión, o de menos. Pero hay momentos en que como padres nos reventamos, sobre todo si en ese núcleo familiar son 3, 4 hijos. Imagínense ustedes en la época de los abuelos, cuando eran 11, 12, 14, un montón de gente. Hoy estamos hablando de hogares, básicamente 1 o 2, y los jóvenes de hoy en día ni siquiera están pensando en tener hijos. Ya saben cómo es. Entonces, por supuesto, muchas veces esas explosiones emocionales nuestras pues vienen básicamente del estrés y el agotamiento parental. Y una cuarta posibilidad, pueden existir muchas más, pero una cuarta posibilidad es el desconocimiento que tenemos de cómo funciona el cerebro de un hijo.
y básicamente en cuanto al desarrollo neuroemocional. ¿Qué pasa detrás de esa conducta? Ahora, aquí estoy hablando de lo que nosotros conocemos como neurotipia, es decir, como personas, entre comillas, normales, porque hay otras conductas, otro comportamiento que se evidencian en niños y adolescentes con cerebros neurodivergentes, y eso pues va a ser otro tema. ¿Cuáles son las consecuencias, mis queridos papás, cuando nosotros educamos, formamos, guiamos, creyendo que el comportamiento de mi hijo es un comportamiento que nace de la intención del querer fastidiarme, del querer arruinarme el día, del querer molestarme? Primero, que su respuesta, en términos generales, siempre va a ser una respuesta impulsiva. Es decir, antes de pensar, de analizar, usted hace. Usted de los que muy seguramente alguna vez frente a una reacción y un comportamiento, vuelvo y repito, de supervivencia o defensiva de su hijo, lo primero que hace es quitarse la correa o bolear chancleta, castigar, gritar. Quizás en estos 4 soportes anteriores está tan en el límite que ya su cabeza no le da para pensar y analizar la conducta del comportamiento de su hijo. Entonces, muy seguramente las respuestas que usted va a tener frente a esas conductas y esos comportamientos son respuestas de tipo agresivo. Agresivo desde lo físico, agresivo desde lo verbal y, por supuesto, también agresivo desde lo mental. Una segunda consecuencia tiene que ver con la etiquetación negativa del hijo. Hay una palabra que ya no la escucho tanto, se escucha todavía, menos mal ya no se escucha tanto, que etiqueta la conducta de un hijo y lo llaman la oveja negra de la familia. Y hay niños que crecen, como en el caso de la historia que les conté, que se volvió la oveja negra, no solo de la familia, sino lo volvieron oveja negra de la sociedad. Y créanme que lo que les voy a contar y es que años adelante, muchos años adelante, alguna vez haciendo un trabajo al interior de la Modelo en Bucaramanga, allí lo vi, allí estaba la oveja negra de la familia. Le validaron desde muy temprano la conducta y el comportamiento. Y no solo se la validaron, sino que se la reforzaron, a tal punto que lo declaran peligro para la sociedad. ¿Cuántas veces nosotros etiquetamos la conducta y el comportamiento de los hijos y cuántas veces nosotros etiquetamos al hijo dentro de ese concepto? Oveja negra, palito cagao, y cuántas cantidades de expresiones pueden llegar a definir lo que para un padre puede llegar a significar un hijo. No lo soporto, no lo aguanto más, no lo quiero ver. Es un problema para mí, es un problema para esta casa. Muchos jóvenes que he visto, con los que he conversado en esos momentos de terapia, que tienen problemas de adicción a las drogas, son jóvenes que fueron etiquetados desde temprana edad por sus padres, excluidos del sistema. Esa película que alguna vez vimos nosotros, que hacía referencia a una familia en Colombia, que se me acaba de ir el nombre, no recuerdo en este momento el nombre, se me fue el nombre, pero ya lo voy a recordar. Habla de un niño que fue excluido del sistema familiar. Nadie podía hablar de él en la casa. Una tercera posible consecuencia es la escalada de los conflictos familiares, es decir, son familias o entornos o ambientes familiares que se vuelven insoportables, ambientes familiares que se vuelven invivibles, donde nadie quiere estar ahí. Todo en esa casa, en el ambiente de esa familia, es un problema. Todo se resuelve con gritos, todo se resuelve a las malas, todo se resuelve exactamente de esa forma, como si nadie quisiera estar ahí, como que de solo verlo usted ya genera un problema en el ambiente familiar. Y por supuesto, el vínculo, la relación, son vínculos y relaciones completamente conflictivas, completamente violentas y agresivas. Es un ambiente pesado al que nadie quiere ir. Y una
cuarta probabilidad de consecuencia de adoptar ese código emocional de crianza es que se bloquea la expresión emocional de los hijos. No llore, no llore, ya va a chillar. Eso que estoy haciendo, cuando yo le digo a un hijo, ya va a chillar, ya va a llorar, es bloquear la expresión emocional del niño. Eso que yo digo cuando yo le digo al niño, llore, quiere llorar por algo, quiere que le dé para que llore por algo, eso es bloquear la expresión emocional de un niño. Y si se trata de un adolescente, lo que más necesita un adolescente es sentirse libre para poder expresarse emocionalmente. Entonces, miren que, papás, el ambiente de no saber comprender e interpretar la conducta o el comportamiento de un hijo puede llevar a que se rompan esos ambientes emocionales asertivos de crianza, esos comportamientos y conductas asertivas al interior del hogar. Seguramente ninguno de ustedes quisiera vivir en un ambiente de esos, estoy completamente seguro. Estoy completamente seguro también que ninguno de ustedes quiere tener una mala relación con sus hijos. Estoy completamente seguro que ustedes anhelan, sueñan, desean que el vínculo de relación con su hijo sea un vínculo de confianza, de seguridad, de tranquilidad, de poder conversar, de poder hablar, de poder darle a su hijo una instrucción y que él lo haga no porque le tiene miedo, sino que lo hace como una respuesta al amor y al respeto suyo. Una cosa es asumir una conducta por miedo y otra cosa es asumir una conducta por respeto. El respeto es una consecuencia del amor, el miedo no lo es. Entonces estoy seguro que ustedes no quisieran vivir una relación de ese tipo. Aquí la pregunta es cómo romper ese código emocional de crianza, cómo romper la matriz. Lo primero que puedo decirles es que cuando el comportamiento de tu hijo te empiece a incomodar, a que te hace sentir bien, emocionalmente te empieza a activar, antes de cualquier cosa, lo que tienes que es observar la conducta. Porque esa conducta lo que está básicamente diciendo es, mamá, papá, ayúdame a regularme. Yo no sé cómo hacerlo. Cuando un niño, y lo he dicho varias veces, se levanta temprano en la madrugada y va a la habitación del padre y de la madre o a la habitación de sus padres porque se despierta y tiene miedo y va y le dice al papá y a la mamá, tengo miedo, él lo que está diciendo es, yo no sé qué hacer cuando estoy así. Papá, ayúdame a regularme. No entiendo qué está pasando. No entiendo qué hacer, no sé qué hacer, cómo actuar, cómo comportarme en este momento. Entonces, la invitación es que en primer lugar no vean la conducta como tal, no vean la conducta. Más bien empiecen a identificar una necesidad a través de esa conducta. La primera necesidad es, mamá, papá, necesito aprender a regularme. No sé cómo hacerlo. Yo soy un niño. Yo no sé cómo regular mi enojo. Yo soy un niño. Yo no sé cómo regular mi rabia. Yo soy un niño. Yo no sé qué hacer ante una situación de este tipo. Si es un niño entre los 0 y los 8 años, va a tener unas respuestas que son puramente instintivas. La más instintiva que ustedes seguramente han vivido en una conducta y un comportamiento de un niño en ese ciclo de vida es la famosa pataleta. Se le botó al piso, empezó a llorar, empezó a gritar, y antes de ver la pataleta, lo primero que yo tengo que aprender a leer es el mensaje de mi hijo, y es, mamá, no sé qué hacer cuando me frustro. No sé qué hacer cuando no alcanzo lo que sueño, lo que quiero, lo que deseo. No sé cómo regular esa sensación que llevo por dentro, porque me desestructuro mental, emocional y físicamente. Y como tú eres el adulto
como tú sí sabes qué hacer, porque tú ya tienes la capacidad de regulación, ayúdame a regularme. Eso es lo primero que tenemos que ver nosotros. No fijarnos en la conducta y el comportamiento del niño. Porque cuando yo me fijo en la conducta y el comportamiento del niño, lo que básicamente estoy haciendo es mostrando una incomprensión absoluta del momento y la experiencia de vida de mi hijo. La segunda acción puntual que nos va a ayudar a mejorar eso que nosotros adoptamos como un estilo de crianza es entender que no es contra mí, no es un ataque hacia mí. Mi hijo no me quiere fastidiar. Mi hijo no, como les decía hace un momento, no está planeando sistemáticamente cómo fastidiarme, cómo romperme, cómo desestructurarme. No es contra mí. Y entonces viene la pregunta inteligente de un padre adulto. Viene la pregunta inteligente de un padre maduro. Si no es contra mí, ¿qué puede estar pasando en la vida de mi hijo? Esa es una pregunta inteligente. Yo veo esa conducta. Si soy un padre inmaduro, voy a pensar que es una conducta contra mí. Pero como en la relación padres e hijos, el adulto es usted, la persona que razona es usted, la persona, entre comillas, inteligente es usted, pues aquí tiene que venir la primera reflexión. Esa conducta y ese comportamiento no es contra mí. Mi hijo no es mi enemigo, yo no soy el enemigo de mi hijo, no es contra mí. Entonces voy a empezar a observar lo que hay detrás de ahí, de esa conducta y de ese comportamiento. Me voy a liberar de que es contra mí y voy a empezar a pensar qué puede estar pasando en la vida de mi hijo. ¿Qué necesidad no está satisfecha en la vida de mi hijo? Esa pregunta me saca de la telenovela que a veces me invento en la relación con mi hijo, en ese drama, ¿no? Ese drama que a veces se traduce en expresiones como si a mí me llegara algo es por su culpa, chino 3x3. Ese es un drama. Cuando yo empiezo a crear el drama de la vida, perdónenme si el ejemplo va a sonar, pero eso es una especie de como la Rosa de Guadalupe, ¿no? Nos inventamos unas películas rarísimas en las conductas y comportamientos de los hijos. Lo que tenemos que salir es del drama, romper el ciclo, el bucle emocional y empezar a entender de manera científica, de manera lógica, qué es lo que hay detrás del comportamiento de mi hijo. Así es que mi querida mamá, mi querido papá, antes de reaccionar con un grito, antes de liberar de manera rápida la correa o de alcanzar rápidamente la chancleta para ponérsela en el lugar donde usted muchas veces le ha dicho que se la va a romper, respire, observe, conténgase y empiece a cambiar esa idea. No es contra usted. No haga del comportamiento de su hijo un drama. No cree una novela a partir de la conducta y del comportamiento de su hijo. Observe, papá. Observe, mamá. Algo está pasando allí. Hay una necesidad que no está satisfecha y me voy a devolver años atrás para recordarles a ustedes cuáles son las 4 necesidades básicas que su hijo sí o sí va a querer satisfacer todos los días de su vida. Así como en algún momento usted ha hecho cualquier cosa por calmar el hambre, su hijo va a hacer cualquier cosa por satisfacer una necesidad. Como no la satisface de manera natural, de manera orgánica, por ejemplo, una necesidad básica de su hijo, de la vida de su hijo, de la experiencia diaria en la vida de su hijo, es sentir que usted mamá, que usted papá lo ama. Sentirlo. Sentirlo significa en la piel,
no en la cabeza como una idea, en una experiencia física. Él quiere sentirse amado. Por eso se para en la madrugada y va a su habitación a decirle: a través de este miedo, hazme sentir que tú me amas. Acoge mi miedo, acompaña mi miedo, edúcame, fórmame, guíame, oriéntame, pero activamente, no de manera pasiva. Muchos de nosotros tenemos la idea de que amamos a los hijos, pues, es mi hijo, y la lógica es que yo lo amo, es lógico, es mi hijo. Yo sí quiero decir algo, papá. Para muchos de nosotros, no porque sean nuestros hijos los amamos, no necesariamente porque su hijo usted lo ama. Es triste, pero así es. Entonces el niño va a intentar satisfacer esa necesidad. Y como es una necesidad vital de su experiencia humana, él va a hacer lo que tenga que hacer. Y si se tiene que botar al piso para que usted lo voltee a mirar y a través de sus caricias, de sus miradas, le haga sentir que es amado, se le va a botar al piso. Si eso es lo que tiene que hacer, porque de manera natural no satisface esa necesidad. De manera natural es que él nunca tenga que pedirlo. De manera natural es que usted siempre se lo exprese, se lo haga sentir. Hellinger hablaba de cuál es la dinámica de la relación padres e hijos. Y en su exposición y en su idea sobre esa del vínculo, de cómo funciona el sistema en la relación padres e hijos, él decía: los padres dan, los hijos toman. Los padres dan amor, los hijos lo toman. Los padres hacen sentir amor a sus hijos, los hijos lo toman. Esa es la satisfacción natural de esa necesidad, que tú le des, él lo tome, que tú le transmitas y él lo sienta. Esa es la dinámica. Pero cuando esa dinámica orgánica, natural, no se cumple y es una necesidad en la vida de su hijo, va a hacer lo que tenga que hacer. Se llama comportamiento de supervivencia, no mal comportamiento. Entonces hay que observar, y mientras observa, respire. No juzgue, no condene, no critique la conducta de su hijo. Obsérvela sin juicio, sin condena, sin crítica. Por supuesto, menos sin castigo. No es necesario, no hace falta hacerlo. Conténgase. De esa forma, usted va a manejar como un adulto con inteligencia y va a tener la capacidad de guiar, de educar, de formar a su hijo. Traduzca la conducta en una necesidad no satisfecha, esa segunda necesidad que se llama necesidad de reconocimiento. Su hijo todos los días experimenta la necesidad de sentirse reconocido, de que todos los días usted lo vuelva a observar, lo vuelva a mirar, vuelva a darse cuenta de él. Recuerde, mi querida mamá y mi querido papá, su hijo está en un proceso continuo de crecimiento y desarrollo. Un proceso que en términos biológicos va a durar más o menos entre 20 y 25 años. Y mientras eso sucede, y por supuesto después de los 25 años también van a seguir pasando cosas, mientras eso sucede, a su hijo le van a pasar miles de cientos de miles de cosas, miles de experiencias, agradables, no tan agradables, buenas, no tan buenas, positivas, no tan positivas, todos los días están pasando. Luego, su hijo hoy se fue en la mañana para el colegio. Cuando regrese al mediodía ya no es el mismo. Es otro completamente distinto. ¿Y cuál es la explicación? Algo nuevo aprendió en el colegio hoy, que lo hace distinto, que lo hace pensar distinto, que lo hace creer distinto, que lo hace sentir distinto. Algo sucedió en el descanso que le cambió la forma de ver el mundo. Algo aprendió en la relación con otro o con otra, con un compañero, con una compañera, y ya no es el mismo. Y él llega a mediodía a la casa con la intención de que usted se dé cuenta de eso, que lo vuelva a mirar. Se llama reconocimiento. Es una necesidad vital en su hijo, en el proceso de desarrollo de su hijo. Se llama reconocimiento.
Y si no se satisface, como decía hace un momento, de manera orgánica, va a hacer lo que tenga que hacer. Comportamiento de supervivencia o comportamiento defensivo. Si es un adolescente y usted no respeta la privacidad emocional de un adolescente, o usted no comprende la respuesta emocional de un adolescente, seguramente él va a tener que gritar. Seguramente él va a tener que darle un portazo con la puerta a la habitación, encerrarse en la habitación con un portazo. Y entonces usted, si no entiende eso, si no comprende eso, va a pensar, el chino lo que quiere es joderme, lo que quiere es fastidiarme. No, adoptó un comportamiento defensivo, porque no se satisface de manera orgánica una necesidad que se llama respeto. Es una tercera necesidad vital en la vida de su hijo. Papá, respete mis emociones. Yo acabo de tener un problema con alguien. Mi novio acaba de terminarme. Y eso produce en esa niña una respuesta emocional que tiene que ver con el funcionamiento y la química del cerebro. Y si yo no entiendo esa dinámica y lo que voy a asumir es burlarme o humillar o ofender, seguramente como no hay una necesidad satisfecha que se llama respeto, pues le va a dar un totazo a la puerta y va a pegar un grito. Y no lo hace por joderle la vida a usted, lo hace por hacerle notar que usted como mamá, que usted como papá, que usted como adulto, no entiende, no comprende lo que hay detrás de su comportamiento y de su conducta. Así que lo importante aquí es que aprendamos a formular preguntas inteligentes. Y la primera pregunta es, hijo, ¿qué necesitas de mí ante una situación de ese tipo? Ante una conducta de supervivencia o una conducta defensiva. Dime, hijo, ¿qué necesitas de mí? ¿Quieres que hablemos? ¿Quieres que te escuche? ¿Te está pasando algo? Ven, hijo, siéntate, hablemos. Esa es una conducta inteligente de un adulto y de un padre de familia frente al comportamiento de un hijo. Acompañar al niño, a la niña, al adolescente, antes de corregirlo. Estoy aquí para ti. Estoy aquí para que hablemos. Estoy aquí para que me cuentes qué está pasando, hijo. Yo entiendo, yo comprendo. Yo en tu lugar quizás había tenido la misma respuesta o a lo mejor peor, no sé. Pero independientemente, yo estoy aquí para ti, hijo. Yo soy tu estructura emocional, yo soy tu apoyo, yo soy tu guía. Yo estoy aquí para ti. Ven, siéntate, hablemos, cuéntame. Pero eso no lo puede hacer un padre que no respira, que no observa, que no entiende que detrás de esa máscara agresiva, grosera, hay una necesidad no satisfecha. Y quizás también es muy importante y por demás necesario diferenciar la conducta de la identidad. Mi hijo es malo, mi hijo es un palo cagao, mi hijo es un problema, ya le está dando identidad. Una conducta no define a una persona. Usted puede ser un ser de luz, un ser de amor, un ser de paz. Y en un instante, en un segundo, usted puede cambiar su conducta y su comportamiento. La gente se pregunta, pero ¿y este que era tan tranquilo, tan calmado? Mírenlo, parece un demonio, se enchuquizó. Esta vieja está enchuquizada. No, una conducta y un comportamiento no define a nadie, no nombra a nadie. No soy así, tengo momentos en la vida. Es que es de mal genio. El viejo es de mal genio. No, no es de mal genio. No lo define como una identidad. Ha tenido una experiencia y ante esa experiencia de la vida respondió de una forma que se ve como de mal genio, pero detrás de ese mal genio hay una necesidad que no está satisfecha, que puede ser una necesidad de reconocimiento, que puede ser una necesidad de amor, que puede ser una necesidad de pertenencia, que puede ser una necesidad de respeto. Tenemos que aprender a observar qué es lo que hay detrás de la máscara.
Mis queridos papás, los malos, y lo pongo entre comillas como ustedes lo están viendo allí en la diapositiva, malos comportamientos no lo quieren molestar a usted, no lo quieren fastidiar a usted. Santandereanamente hablando, no le quieren sacar la piedra a usted. Los malos comportamientos quieren ser reconocidos, quieren un lugar. Mal comportamiento, lo que usted llama mal comportamiento de su hijo o de su hija, lo que quiere es que sea observado, que sea visto, que sea reconocido. Quiere lugar. Está lo que generalmente dicen, eso lo hace por llamar la atención, pero por supuesto que es por llamar la atención. Por supuesto, quiere lugar. Cuando usted va para una fiesta y se pone el vestido nuevo y se pone sus zapatos nuevos y si es mujer el bolso nuevo, los aretes, el collar y se peina y huele rico, quiere llamar la atención. ¿Y está mal eso? No. Quiere ser reconocido, quiere lugar en esa fiesta. Aquí pasa igual. Ese comportamiento y esa conducta está diciendo, quiero lugar aquí, quiero ser visto aquí, quiero ser reconocido. Y eso se llama llamar la atención. Es que lo que quiere es llamar la atención, pero por supuesto, quiere llamar la atención. No es otra cosa distinta. En conclusión, mis queridos papás, el mal comportamiento no es el problema. La conducta de su hijo no es el problema. El problema es la falta de comprensión que el padre tiene frente a la conducta de su hijo. Ese sí que es el problema. Entonces yo le contesté ese día a la mamá, el problema no es su hijo, mi querida mamá, el problema es usted. El problema es usted que no observa lo que está pasando en la vida de su hijo. El problema es usted que no reconoce lo que está pasando en la vida de su hijo, que no reconoce la experiencia de su hijo, que no valida la experiencia de su hijo, que no valida el momento emocional de su hijo. Ese es el verdadero problema. Cuando usted observa, ve lo que hay detrás de la máscara, el comportamiento y la conducta de su hijo pasa. ¿Por qué? Usted la entiende, se la ayuda a entender. Usted la ve, se la ayuda a ver. Usted la regula, se la ayuda a regular. De eso se trata la educación. Usted no tiene hijos perfectos, usted no tiene hijos acabados, usted tiene hijos en proceso de crecimiento y desarrollo. Hay muchas cosas que su hijo desconoce todavía. Imagínese un niño de 2, 3, 4 años que puede conocer de la vida. Le están pasando cositas y va aprendiendo de ellos. Todavía le falta un montón de cosas y le van a pasar muchas más. Y quizás muchas de esas lo van a desestructurar, lo van a desacomodar. Esa es la dinámica. Pero para eso tiene papá, para eso tiene mamá, para eso nació en ese hogar. Porque en ese hogar va a satisfacer esas necesidades. Y cuando ese niño o esa niña no sienta que esas necesidades básicas, primarias, necesarias de él están siendo asertivamente satisfechas por papá y por mamá, pues es que su hijo no es pendejo. Va a hacer lo que tenga que hacer para que usted le satisfaga esa necesidad. Entonces, mis queridos papás, mi reflexión en el día de hoy es sencillo. Antes de cualquier cosa, lo que usted debe hacer, está llamado a hacer, es observar y preguntarse, si no es contra mí, ¿qué está pasando en la vida de mi hijo? ¿Cómo lo puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por él? De eso se trata la educación, la formación y la crianza. Bien, pues nada, muchas gracias a todos los que me prestaron atención, a todos los que están allí en YouTube viendo y compartiendo este momento. Si hay alguna pregunta, algún comentario que podamos leer, que podamos aportar para enriquecer este momento, pues bienvenido sea. Muchas gracias, papás. Feliz viernes.